Bienvenidos a Universo ES. Y así cambiará el fútbol nacional. Yamil Bukele. Esto tras los últimos resultados de la selecta. Yamil Bukele ha dado un par de ideas o ha compartido propuestas para cambiar el fútbol nacional, las cuales estaremos detallando y también estaremos dando nuestra opinión, porque creo que en algunas tiene mucho acierto y en otras la verdad es que no me cuadran o simplemente no me terminan de llegar como idea como tal. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Como les comentaba en la previa, tras los últimos fracasos de la selección nacional en la Liga de Naciones, el titular del INDES lanza estas ideas que desde su óptica ayudarían a mejorar el desarrollo del balompié nacional. Y empezaba de la siguiente, esto mediante un hilo vía Twitter. Les comparto mis 22 propuestas para el fútbol nacional, que no son muy diferentes a las que cualquier deporte de nuestro país debería de optar. Para algunos de estos, claro, sería muy difícil cumplir con todo esto, mucho más por no ser considerados por algunos como deportes de interés popular. Empezaba la primera propuesta, es una buena gobernanza, estatutos acordes y actualizados, apertura dirigencial, autonomía, complemento de políticas deportivas y administración. El comité de regularización debe cumplir en tiempo formal la disposición de la FIFA. Esto me imagino los estatutos. La segunda propuesta es fortalecimiento de las ligas federadas, se está hablando de las ATFAT seguramente. Juntas directivas con objetivos generales e individuales claros sin que estos últimos estén por encima de los primeros. Recomiendo ser un posible una administración privada profesional, comentaba. Acá, bueno, lo deja bastante claro que los objetivos individuales de las ATFAT o de las federaciones, de las ligas, de las federadas, sí van a tener diferentes mediciones, pero que vayan sobre lo general como tal. El tema de la administración privada, voy a hacer rapidito para no que se me vaya el tiempo acá. A mí sí me parece una excelente idea, al menos para manejar las ATFATs. Si quieren un ejemplo, bueno, lo pueden investigar mucho a profundidad. Por ejemplo, la políticas de salud o el tema de salud en Alemania se lo maneja a nivel desde la empresa privada, siendo un servicio que puede acceder todos los alemanes, gratis o como lo quieran ver, ¿no? O con seguro, etcétera. Pero bueno, en ese sentido, claro, el Estado, para que esté mejor administrado sus recursos, para que no haya tema de corrupción, etcétera, hace que la administración sea privada, aunque el servicio pues es abierto a todos los alemanes. Acá en el fútbol puede hacer eso, muy importante, incluso como clubes podrían haber administraciones mixtas entre privadas y asociadas, es decir, clubes que vendan una parte de su club, se mantengan como una sociedad o tengan el tema de los socios como tal, y en la gobernanza se puedan básicamente autoevaluar, que eso pasa también en algunas partes de Sudamérica y de Europa, así que no es raro, y como administración de la federación hacia las ATFAT es muy interesante. El tercer punto, relanzamiento y reestructuración de cada una de las ligas, hacerlas más competitivas y atractivas. En ese sentido me parece que es un poco redundante este punto, porque los demás puntos que da pues Yamil Bukele justamente son para el mejoramiento y reestructuración, así que me parece redundante, no lo tomaré mucho en cuenta. El cuarto punto es crear una verdadera estructura de fútbol nacional a partir de la colaboración y apoyo absoluto de la federación, escuelas en las categorías infanto-juveniles, sub-13, ligas, competiciones, categorías 13, sub-15, 17 y 21, esto incluyendo competiciones de cada una de ellas sin fallo alguno. El tema de siempre trabajar en categorías menores me parece importante. También, por ejemplo, creo que más adelante lo topa él, por eso a veces creo que redunda en algunos puntos, pero bueno, lo voy a hablar en este en general. En algunos países, en algunas ligas, por ejemplo, tú ves academias compitiendo con las categorías menores de los equipos de la primera división, porque de alguna manera encontraron la estructura para que, por ejemplo, algunas academias o clubes que tienen buenas academias en segunda división puedan competir con los de la primera. Esto no quitándole responsabilidades, porque todos los clubes de la primera división deberían tener categorías menores, sub 13, sub 17, etc. Pero a nivel de ligas competitivas también abrirle el espacio para academias que de pronto invierten. Por ejemplo, las de Diego Enríquez, el director deportivo, tiene su academia, como otros proyectos de academias que vemos acá o de formación en fútbol dentro de El Salvador, que podrían tener esa apertura de poder competir con las categorías menores de los equipos de la primera división. Ahí sí lo comparto. No lo toma mucho en cuenta aquí, creo que lo redunda más adelante, pero bueno, ahí sí me parece bien. En el quinto punto comenta: en la selección mayor, campamentos y fechas de entrenamiento con base a la meritocracia
y brindando las condiciones necesarias. El tema de meritocracia está de más. Se entiende siempre que los que van a la selección son los que en mejor momento están, o en algunos de los casos, por ejemplo, Zabaleta en un momento estaba muy lesionado, jugaba muy poco, y por su parte Domínguez, Ronald Rodríguez jugaban más, venían bien, pero en selección el que mejor rendía era el que menos jugaba con su club, que era Zabaleta. Entonces es un tanto complejo, se entiende, entre comillas siempre van los mejores, pero un poco ambiguo diría el término, debería ampliarse un poco más. Veo un poco innecesario el punto número 5. Lo que sí es que las fechas de la liga puedan estar de acordes al calendario de la selección para tener campamentos un poco más largos y evitar lesiones y mayor tiempo de trabajo. Sexto, capacitación constante de entrenadores, árbitros y administración deportiva, correcto. Séptimo, búsqueda de patrocinios con propuestas claras. Este punto sí, porque por ejemplo los equipos de la primera división tienen muy poca gestión con sus patrocinios y recursos para sus clubes. En ese sentido, bueno, es un tema más de iniciativa de los clubes, pero si desde la federación o desde el gobierno, el INDE, los pueden ayudar, es un aporte más. 8. Realización de eventos deportivos atractivos para el público. Igual esto creo que queda más en segundo plano. Miran por qué. Porque si tú ya tienes una liga competitiva, si tus clubes compiten internacionalmente, si llegan a instancias finales internacionalmente, pues se vuelve atractivo para el aficionado. Por ahí, en cambio, la federación, el INDES pueden hacer eventos antes o después del partido, a las afueras de los estadios, como promocionando el deporte, el INDES, o promocionando la selección, la federación, que puede ser un añadido justamente para algunos clubes, sí, pero desde eventos tanto así como lo hace en la MLS, también hay que entender el mercado en el que estamos. Es diferente el mercado de Estados Unidos o el de Europa al mercado nacional. 9, revisar contratos. Bueno, el tema de los contratos con patrocinios es importante, auditorías, etc. 10, un máximo de edad en categorías mayores. Este punto a mí me chocó muchísimo y estoy totalmente en desacuerdo, más que todo porque creo que no se lo toma bien. Por ejemplo, voy a ir a una liga que ha crecido muchísimo, hoy va a jugar una final. Prácticamente la Libertadores la van a jugar un equipo de Brasil y un argentino, y la Sudamericana le iban a disputar lo mismo, iba a ser un brasileño y un argentino, pero se metió en un equipo ecuatoriano porque esa liga está en crecimiento. Esta liga tiene a 3 jugadores con mucha edad, e incluso más. Tiene a los 2 anteriores goleadores del anterior proceso eliminatorio sudamericano, que es Paulo Guerrero jugando en Liga de Quito y Marcelo Moreno Martins jugando en Independiente del Valle. Creo que tienen cerca de los 38 años, llegando a los 40. Hay otro que juega Independiente que se llama Pellerano y que jugó como titular y capitán la anterior Copa Sudamericana, que la ganaron con 40 años. Entonces el tema del techo de la edad no depende por la edad mismo, sino que por la calidad de los fichajes que estos clubes traen. ¿Por qué llegan a estos jugadores de tanta edad? A Marcelo Moreno Martín, goleador con Bolivia en el anterior proceso eliminatorio. Paulo Guerrero, crack en Europa y goleador de la selección de Perú, y vigentes, ellos aún siguen representando su selección, porque los llevan para que les puedan dar esa formación y esa experiencia a sus categorías menores, no solo con el rendimiento deportivo, sino con lo extra futbolístico a nivel de su formación de sus categorías. Entonces yo no veo mal el tema de jugadores de mayor edad. El tema es cómo los vas a escautear, cómo vas a fichar. No es de la edad, sino de la calidad de fichaje que hagas. Podemos, por ejemplo, acá ver jugadores en ligas como por ejemplo las del Caribe. Hoy la misma Venezuela, que va bien, Ecuador, vuelvo repito, Colombia, contrata jugadores de Centroamérica, jugadores del Caribe. Creo que hay 2 centrales jugando en el fútbol ecuatoriano que provienen, uno de Haití y el otro de Trinidad y Tobago, o al menos estuvo la anterior temporada, no estoy tan claro ahí. Pero es expandir nosotros, o sea, ya un poquito, sí, bien argentinos, que esto y lo otro, no. Vamos a buscar jugadores que de pronto económicamente salgan un poco más económicos y por rendimiento salgan bien. El tema es hacer el trabajo de scouting para ficharlos. El punto 11 dice, distribución de jugadores de clase A y B, tampoco, o sea, y esto creo que va mucho más como lo que hace la MLS en cierta medida y lo que hace el básquet, la NBA. No del todo, por la idiosincrasia del mismo deporte es casi imposible, también por la normativa FIFA que hay, y también entendiendo que esto, por ejemplo, a nivel de poder llevar jugadores a primera división, por ejemplo de la liga del INDES, o llevar de las universidades o de los colegios, me parece bien, incluso en la MLS me parece atractivo en ese sentido. Como liga en general no lo veo y no es viable, al menos desde lo deportivo y administrativo. El punto número 12,
repatriación y visorías de constante de jugadores con nacionalidad que se encuentren en el extranjero o de salvadoreños que tengan doble nacionalidad. Lo mismo que el otro es simplemente que los equipos comiencen a hacer bien el tema de scout, de fichajes y ver más allá de Argentina o Colombia, ver otras ligas que pueden tener jugadores atractivos y económicamente también te resulte como club. Número 3 se dice nacionalización en casos extremos y puntuales de ser necesario. Acá no me voy a meter. Si el país dice que tiene que estar 5 años o un hijo, etcétera, bajo esos conceptos ya de normativa como país para nacionalizarse y de los de FIFA, está bien. No poner una normativa extra en ese sentido me parece incluso dictatorial. No lo veo. 14. Remodelación y adecuación de escenarios para la buena práctica deportiva, por supuesto. 15. La federación deberá invertir directamente en su estructura deportiva, por supuesto, en tener canchas deportivas, en convenios con el estadio que va a jugar para constantemente estar mejorándolo, o al menos que esté bien desde el césped. Estoy de acuerdo. Número 16 dice, en la convocatoria de selecciones que los que realmente quieran estar, es muy difícil trabajar con jugadores que no quieran estar. Yo creo que está de más, Yamil lo dice desde un tema más sentimental, ya acá no hay que meter los sentimientos, sino que hay que meter el sentido común y la lógica. Zabaleta y Roldán dijeron que no estaban para venir, perfecto, no se los tomó en cuenta, acabó la película. Si el técnico los quiere y los jugadores quieren volver, el técnico ha dicho que tiene las puertas abiertas, así como los locales. No solo Zabaleta y Roldán, que son los legionarios, no han querido venir a una selección, sino que incluso jugadores locales han rechazado venir. Y no lo hacen de pronto porque no quieran o no les nazca, lo hacen porque ha habido muchos problemas administrativos o cómo se gestiona que ellos no les termina de llenar y por eso han decidido dar un paso a un costado. Si se mejoran todo eso, el jugador nunca te va a decir que no. O sea, si mejoramos muchas de estas cosas, el jugador nunca te va a decir que no, porque sabe que el trato va a ser adecuado y va a venir una liga competitiva. Entonces, no me parece y está además el punto 16. 17. Capacitación a la mayor cantidad de escuelas de fútbol del país, todas realizando un trabajo, esto decía a nivel de academia, me parece importante la inversión de la federación y del mismo INDES. Correcto. 18. Eliminar la multipropiedad. Igual, yo creo que no sé si el tema de estatutos no está listo, pero claro, en el país entiendo que hay muchos clubes con dueños similares. Eso, por ejemplo, en otras ligas no se lo permite. Por ejemplo, Independiente del Valle tiene cerca de 4 clubes, es dueño. Le estoy hablando de un equipo sudamericano. Ahí si hablamos Grupo Manchester City, etc. Lo hablo para un entorno más cercano al nuestro, ¿no? El otro equipo que tienen se llama Independiente Junior y no puede ascender desde la segunda porque está ya el Independiente como tal en primera. En Colombia tienen un club y en España tienen otro club. Cuando se llega a enfrentar entre clubes ya verá el torneo internacional cómo lo mide, pero localmente no se puede hacer. Así que en tema de estatutos creo que redunda porque debería estar allá. Aunque está bien el punto, pero debería estar en el punto de arriba de los estatutos. 19. Cursos permanentes de administración deportiva y nuevas tendencias. Me parece bien. Como iniciativa de la federación o del INDES, sí. Como club, dependerá mucho del club, ahí sí. 20. De ser posible una escuela nacional de alto rendimiento, esto como la Academia Aspire de Qatar. Me parece interesante, pero recordemos que esa academia tiene una fuerte inversión, no solo extranjera, sino que también como país. Entonces va a depender mucho también acá del INDES para tener una escuela acá, no tanto de la federación, porque tampoco es su trabajo. Hay que ser claros ahí, nos guste o no nos guste. 21. Contar con un cuerpo técnico con una planificación aprobada por todos los sectores relacionados. Creo que esto va mucho porque el INDES tenga voto, ¿no? Ahí, entonces hay que entender que la FIFA y que la FEDFUT le pertenece a la FIFA, representa a nuestro país porque hemos aceptado esas reglas. Pero si tenemos buenos administradores dentro de la federación y nos auditamos bien y como país, porque el que va a llegar va a ser salvadoreño, quiera lo mejor, el tema del cuerpo técnico depende ya de la federación, no de otros actores. Y hay que ser claros ahí, porque así lo es Brasil, así lo es Colombia, así lo es Ecuador, así lo es Inglaterra, así lo son en todas partes. 22. La falta de un plan tiene como consecuencia no poder continuar con el proceso. Esto ya más como un comentario que como una propuesta lo pondría yo. Así que bueno, esa ha sido un poquito mi opinión al respecto de esas 22 propuestas de Yamil Bukele. Mi intención, vuelvo a recalco, nunca es tirarle hate o decir que está bien o mal. Es mi opinión bajo lo que yo entiendo, lo que yo he podido ver dentro del fútbol y los aprendizajes y conceptos que he ido adquiriendo a nivel de este lindo deporte, el fútbol. Así que sin más, yo me despido. Chao, chao.